Hola, soy Camila. Este es el video final. Haré un resumen sobre los temas vistos a lo largo de estos 3 parciales en el cuarto semestre. Y bueno, empezaré hablando sobre HTML. HTML es lenguaje de marcas de hipertexto traducido del inglés, que es Hypertext Markup Language. Este es el componente más básico de la web. Define el significado y la estructura del contenido web. Además de HTML, generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia o presentación de una página web, la funcionalidad o comportamiento JavaScript. Hipertexto hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí, ya sea dentro de un único sitio web o entre sitios web. Los enlaces son un aspecto fundamental de la web. Al subir contenido a Internet y vincularlo a las páginas creadas por otras personas, te conviertes en un participante activo de la World Wide Web, WWW o Red Informática Mundial. El HTML se creó en un principio con objetivos divulgativos de información, contexto y algunas imágenes. No se pensó que llegara a ser utilizado para crear área de ocio y consulta con carácter multimedia, lo que es actualmente la web, de modo que el HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en un futuro. Sin embargo, pese a esta deficiencia en su planificación, sí que se han ido incorporando modificaciones con el tiempo. Estos son los estándares del HTML. Se puede decir que el HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de documentos de hipertexto, muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, aunque no haya programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. HTML es fácil y pronto más personas podrán dominar el lenguaje. También tenemos que hablar sobre PHP o para qué sirve PHP. PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos los programadores que quieren usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML siguiendo unas reglas. PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página web estática a aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras las páginas web dinámicas son aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los contenidos pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de búsquedas o aportaciones de los usuarios. ¿Cómo trabaja PHP? El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes ordenadores con un software y hardware especial. Se escribe una dirección web en un navegador web como Internet Explorer, Firefox o Chrome. ¿Qué ocurre con esto? Se envían los datos de la solicitud al servidor que los procesa, reúne los datos, por eso decimos que es un proceso dinámico, y el servidor que lo devuelve es una página HTML como si fuera estática. Lo que distingue a PHP de JavaScript es que el código es ejecutado en el servidor, generalmente HTML, y enviándolo al cliente como si fuera una página web estática. El cliente recibirá los resultados que el servidor devuelve después de interpretar el código PHP sin ninguna posibilidad de determinar qué código ha producido el resultado recibido. Es decir, a través de nuestro navegador podríamos ver el código HTML, pero nunca el código PHP que dio lugar al resultado HTML. El servidor web puede ser incluso configurado para que los usuarios no puedan saber si estás o no utilizando PHP. Lo mejor de usar PHP es que es extremadamente simple para el principiante, pero a su vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores profesionales y más avanzados. PHP también puede utilizar y presentar resultados en otros estándares de datos o lenguajes propios de los desarrolladores web, como XHTML y cualquier otro tipo de ficheros XML. PHP puede autorregenerar
esos archivos y almacenarlos en el sistema de archivos en vez de presentarlos en la pantalla, utilizando estos ficheros para generar contenido dinámico, es decir, el contenido dinámico puede surgir de otros sitios además desde base de datos. También se habla de servidores web. Un servidor web es un software que forma parte del servidor y tiene como misión principal devolver información, en este caso páginas, cuando recibe peticiones por parte de los usuarios. En otras palabras, es el software que permite que los usuarios que quieren ver una página web en su navegador puedan hacerlo. Para el funcionamiento correcto de un servidor web necesitamos un cliente web que realice una petición HTTP o HTTPS a través de un navegador como Chrome, Firefox, Safari o un servidor donde está almacenada la información. Los servidores web, también conocidos como servidores HTTP, son un tipo de servidores utilizados para la distribución, entrega de contenido web en redes internas o en Internet, servidor, que hace referencia al verbo servir como parte de una red de ordenadores de un servicio web que transfiere documentos a los llamados clientes, por ejemplo, una página web a un explorador. En general, la pregunta ¿qué es un servidor web? Puede referirse a dos cosas: al software del servidor, es decir, al programa en sí, y al equipo en que el software del servidor web está ejecutándose. Cuando se trata de este último, se habla del host. Un host puede alojar múltiples soluciones de software para servidores web. Como también había mencionado, el XML es algo que utilizamos a lo largo de este parcial. XML son las siglas de Extensible Markup Language, que podemos traducir como lenguaje de marcas extensibles, aunque realmente es un metalenguaje. Normalmente los archivos XML contienen información de cualquier tipo, ya sea información sensible o información de cualquier ámbito. Los archivos XML se componen de etiquetas que nos aportan datos e información que queremos procesar. Estas etiquetas pueden estar de forma individual o anidadas. Habitualmente un fichero XML incluye mucha información y debe ser procesada correctamente por el usuario. En este caso, el desarrollador, cuando más grande es un fichero XML, nos estará indicando que más información trae. Lo primero que debemos saber de un fichero XML es que siempre contendrá una única etiqueta dando la introducción a dicho fichero, y a partir de ella podremos crear cualquier tipo de archivo XML. Dentro de los archivos XML tendremos una o varias etiquetas que a su vez tendrán otras etiquetas que podrán estar o no anidadas. Y bueno, hablando de todo lo que es HTML, PHP, XML, tenemos que saber qué es HTTP, que es muy importante a la hora de usar páginas web y todo eso. El HTTP, de inglés Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertextos, es el protocolo de transmisión de información de la World Wide Web, es decir, el código que se establece para el computador solicite el que contiene la información solicitada puedan hablar un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red. Con el HTTP se establecen criterios de sintaxis y semántica informática, forma y significado, para el establecimiento de la comunicación entre los diferentes elementos que constituyen la arquitectura web, servidores, clientes y proxies. Fue creado en 1999 por el World Wide Web Consortium en colaboración con la Internet Engineering Task Force. Este protocolo se basa en un esquema de petición-respuesta entre el servidor web y el agente de usuario. Sabiendo todo esto, es obvio que nosotros ocupamos la programación orientada a objetos, o POO o POP. Nosotros ocupamos clases. Una clase es la descripción de un conjunto de objetos similares. Consta de métodos y de datos que resumen las características comunes de dicho conjunto. En un lenguaje de programación orientada a objetos se puede definir muchos objetos de la misma clase de la misma forma que en la vida real haríamos galletas, un objeto con el mismo molde, clase, solo que para entenderlo mejor, cada galleta tendría igual forma, pero es posible que tenga distinto sabor, textura, olor, color, etc. También vimos los que son estructuras cíclicas y selectivas. Las estructuras cíclicas son aquellas que se utilizan para ejecutar fragmentos de código
un número limitado de veces, mientras que las selectivas, como su nombre lo indican, ejecutan condicionalmente cierto código de nuestro script. Las estructuras repetitivas como for, while, do while, las estructuras selectivas como if, else, if, switch. También utilizamos lo que es el front-end y back-end. El front-end es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, es conocida como el lado del cliente. Básicamente es todo lo que vemos en la pantalla cuando accedemos a un sitio web o aplicación, tipos de letra, colores, adaptación para distintas pantallas, los efectos del ratón, teclado, movimientos, desplazamientos, efectos visuales y otros elementos que permiten navegar dentro de una página web. Este conjunto crea la experiencia del usuario. Conocemos como back-end al servidor de una aplicación y una base de datos. Se toman los datos, se procesa la información y se envía al usuario. Los desarrolladores del front-end y back-end suelen trabajar juntos para que todo funcione correctamente. Con back-end nos referimos al interior de las aplicaciones que viven en el servidor y al que a menudo se le denomina como el lado del servidor. En programación utilizamos un término llamado galletitas o en inglés cookies. Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos que se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet, el emisor sería el servidor donde está alojado la página web y el receptor es el navegador que usas para visitar cualquier página web. Su propósito principal es identificar al usuario almacenado su historial de actividad en un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer más contenido o más apropiado según sus hábitos. También utilizamos bloques de código. Un bloque de código es un usuario y sección de código con una o más declaraciones y sentencias. Un lenguaje de programación que permite bloques de códigos, incluyendo bloques anidados dentro de otros bloques, es llamado un lenguaje de programación estructurado por bloques. Los bloques de código son grupos de sentencias que se utilizan donde se esperan sentencias individuales. Estos bloques de código pueden seguir cualquiera de las siguientes sentencias: if, if, else, for, while, try, except, def y class. Esas sentencias introducen el bloque de código con el carácter de 2 puntos. A lo largo del desarrollo de nuestra página web que fue hecha durante este parcial, nosotros utilizamos ciertos operadores lógicos que son AND, NOT y OR. Los operadores lógicos interpretan los operandos de puntero como valores de números enteros sin signo. También ocupamos variables como iset y empty. La función iset nos permite evaluar si una variable está definida o no. Si quieres evaluar si una variable está vacía, revisa la función empty. Empty determina si una variable está vacía. Una variable es considerada vacía si no existe o no está declarada o si su valor es igual a false. También se utilizó el PHP-Mailer, que sirve para enviar emails. PHP-Mailer es una clase creada específicamente para hacer sencillo el envío de emails que tienen características complejas, y la verdad es que es bastante útil y potente. Permite enviar email con archivos adjuntos, diferentes tipos de servidores SMTP con o sin autenticación del usuario, a la vez que da soporte a otras características de la función mail nativa de PHP, pero de una manera un poco más simple. Y bueno, en conclusión, este es mi resumen del tercer parcial sobre los temas vistos durante este cuarto semestre. Muchas gracias.